Hola amigos, este vídeo me satisface mucho hacerlo porque sé que va a ayudar a mucha gente. Hay personas por todo el mundo a las cuales les sucede que ven espíritus, los notan, tienen sueños que después ocurren realmente. Presienten la muerte de alguien al verlo, tienen una intuición más desarrollada que el resto, viajes astrales, etc. Si están viendo este vídeo es porque les interesa el tema o porque les suceden estas cosas, a las cuales no dan explicación. Yo soy medium, llevo casi 20 años muy involucrado con el mundo espiritual y ayudando en lo que puedo a personas y a espíritus. Este vídeo es muy importante para mí y espero también para ustedes, ya que yo hubiera agradecido que en mis comienzos alguien me hubiera explicado qué me pasaba. Al tiempo pude encontrar a esa persona que me orientó y hoy espero ser yo quien les pueda orientar a ustedes. Será para mí un gran honor. El propósito de este vídeo es ayudarles a resolver esas dudas y tengan una orientación, una explicación. No se encuentren tan mal y puedan hacer una vida un poco más normal. Al final del vídeo dejaré mi correo por si tienen alguna duda o quieren contarme algo en privado. Espero poder ayudarles. Comenzamos. Hay gente que predice o ve en sueños cosas que van a suceder. Como decimos nosotros, te lo ponen. ¿Qué significa esto? Te dicen mentalmente lo que va a suceder, es una clase de evidencia. Las personas a las que le ponen esta información en la mente solamente es para que sepan qué va a suceder. No pueden hacer nada al respecto para detener lo que han visto y va a suceder inevitablemente. Hay gente que se cruza con una persona y como que tiene la predicción que morirá pronto. Otros no tienen esa sensación, pero se les viene a la mente un ataúd. Tal vez estás hablando con alguien y te cuenta que su madre está enferma y en eso que te viene a la mente un ataúd. Te están diciendo que esa persona va a morir, pero no penséis que es de inmediato, a veces pueden pasar semanas o faltarle meses todavía. Y otros se mueren a los días, es según, pero lo has visto, te lo han hecho ver. Hay personas que han preguntado algo a espíritus cuando han estado hablando a través de mediums y han respondido algo que iba a suceder en breve y después se ha retrasado. Las fechas de las cosas que van a pasar no las concretan, porque en el mundo espiritual no se mide el tiempo igual que aquí. Lo que para ellos ven cercano, aquí en la tierra sucede a los meses, por poner un ejemplo. Hay personas a las que le vienen predicciones sobre otra persona con la que está hablando, cosas que le van a suceder y sí, le puedes aconsejar para que cambie su forma de actuar. Entonces, si veis que la persona está actuando en perjuicio futuro suyo, es bueno que le aconsejéis. Como todos los consejos, el que te hagan caso ya es cosa de ellos. Están las personas que les puede suceder todo lo que voy a explicar ahora o solo algunas cosas. Ven espíritus, les susurran al oído, les tocan o agitan, normalmente les asustan. Hay otros que no les pasa esto, pero sienten que están ahí, los perciben. A veces notan su tristeza y tienen ganas de llorar, tienen palpitaciones, notan que el corazón se acelera o sienten que baja la temperatura. Cuando se te pegan a ti, estás mal y muchas veces no te encuentras nada bien. Dolores de cabeza, angustia, descomposición, ansiedad, mal humor, son algunos de los síntomas. A otros les ataca el estómago, que por experiencia os digo que es fatal y te condiciona la vida. La energía entra por la cabeza y el estómago, entonces a muchos les ataca la vista. Se les ponen los ojos rojos y no pueden casi abrirlos o ven borroso. No tienen por qué sufrir todos los síntomas a la vez, pero 1 o 2 síntomas sí los suelen tener. A los que les sucede esto último que he explicado, que ven a los espíritus, etc., y los que se ponen malos, es porque las almas les están pidiendo ayuda. Cuando se nos pegan y sufrimos estos síntomas, decimos que estamos cargados. Probablemente a la gente que les sucede estas cosas sean mediums. Pero hay muchas clases de mediums, no todos valen para lo mismo y no por ver espíritus tienen que serlo. Próximamente subiré el vídeo sobre los mediums, que a muchos os va a servir. Tengo que hacer el tema individual porque es extenso e irá dirigido a ellos especialmente. Habría que valorar el caso de cada persona para saber si es medium. Hay mucha gente joven que habría que ver si lo que le sucede va a más o a menos.
Más aún si son niños, habrá que estar muy pendiente de su comportamiento. Hay niños que con el paso del tiempo dejan de verlos, pero hay otros que continúan con el don. Habrán personas que les suceda otro tipo de cosas. Pueden comentarlas en los comentarios si lo desean. A los que los ven o los oyen, si se atreven, pueden probar de preguntarles qué necesitan. Si no se atreven, igualmente dejaré unos consejos para que hagan. Pero si les preguntan y les piden luz o ayuda, díganles que no podéis ayudarles y les rezáis un Padre Nuestro. Díganmelo por favor en mi correo y lo hablamos. Para recapitular, estos síntomas los tienen estas personas que tienen don, cuando están cargados de espíritus que les piden luz. Buscan ayuda en nosotros, pero a veces sufrimos otros síntomas más fuertes, como una depresión profunda que voy a explicar. Y ya no es propiciada por estos espíritus que buscan ayuda. Primero quiero explicar por qué se pegan estos espíritus a nosotros. Ellos vienen a nosotros entre las demás personas porque al tener don somos para ellos una luz en la oscuridad. E irremediablemente el que está en oscuridad va a esa luz que somos nosotros. Se encuentran mejor junto a nosotros, pero nos hacen estar mal. He querido explicar aparte algo que nos sucede cuando estamos cargados y es una cosa que tenemos que controlar. Al principio tenemos una lucha interna muy grande entre el yin y el yang, el bien y el mal, y debemos ser fuertes y no dejarnos llevar, controlarnos. Hay dos tipos de espíritus, los que necesitan luz y van a ti a que les ayudes, y almas que provienen de abajo y hacen que te hundas y veas este don como algo malo. Estos no buscan luz, buscan que estés mal y no cojas el camino correcto. Hacen que te sientas que no vales para nada, te hunden moralmente y quieras morir. Se te quitarán las ganas de dar un paseo o poner música y hacer cosas que te gusten. Quieren verte hundida totalmente. Que cojas miedos, porque vas a querer ir a algún lugar y ellos van a hacer que te encuentres mal para que no vayas y estés a su merced. Que rechaces a tu familia, a tu pareja, a tus amigos y les digas que te dejen, que no mereces nada bueno en tu vida. Si tienes cruces, estampitas de santos y cosas que os gusten, harán para que las rompáis en esos ataques de ira que os entran. Porque van a intentar que acabes con todo lo referente a Jesús y todo lo que pueda hacer que te recuperes y te pongas bien. Y te sientas mal después por haber roto tus cosas o haber tratado mal a personas queridas. Sé que vosotros no sois así, son ellos que hacen que actuéis así. Los espíritus buenos que lleváis con vosotros son apartados por estas almas oscuras y pueden hacer que atentéis contra vuestra propia vida, porque intentan que os hundáis, que os alejéis de los vuestros y lo veáis todo mal. Por eso primero debéis saber qué os ocurre y después os daré unos remedios y consejos. Esto os ocurrirá durante un tiempo, hasta que os hagáis más fuertes y cojáis el camino correcto, pero debéis controlaros. Vuestra familia también lo pasa mal de veros así, debéis controlar vuestros arrebatos. Es un proceso lento, pero cuando te das cuenta lo has superado. Es la peor etapa, el comienzo, y cuando te decantas por un camino, cuando coges el camino correcto, estarás un tiempo mal, porque estos espíritus harán para que cambies de idea y sucumbas. Pero como siempre ha sido y siempre será, el bien podrá contra el mal. No os desesperéis, haced los consejos que diré y reflexionar de lo que os digo. Lo que ahora os voy a contar puede cambiar vuestras vidas, o por lo menos vuestra forma de ver las cosas. Abrid vuestra mente y acabad el vídeo, no saquéis conclusiones anticipadas. Habrá muchas personas que no lo pasen nada bien con esto que les sucede, y que desean que no les pase más, pero yo voy a intentar que cambiéis vuestra forma de ver vuestro problema. Dios antes de nacer, a ciertas personas que ve preparadas para ello, les da un don especial para ayudar a las demás personas. Sí, un don de Dios, aunque a veces penséis que es una maldición o una bendición. Todos venimos de la luz, por tanto nuestra alma tiene luz. Pero no todos tenemos estos dones y se preguntan por qué a unos les suceden estas cosas y a otros no.
y es porque el Padre te ve preparado para poder llevarlo. Eres una prueba viviente de que Dios existe por las cosas que te suceden. Mucha gente creerá en estas cosas gracias a ti. Otros no creéis que venga de Dios y no creéis en Él. No pasa nada, dejadme explicarme, oíd mis consejos, os pueden servir aunque no creáis. A los que lo estáis pasando mal y penséis que es una maldición, os puedo entender, porque hay dones que son duros de llevar y es una prueba que Dios nos da. Sé por experiencia que hasta que dominas el don o te conciencias de ello se pasa mal. Conozco a personas medium que han estado conmigo desde mis inicios y han llegado a decir que ese don era una maldición y han dejado de ayudar y desvincularse del tema. Y es un error grandísimo. A mi entender, decían eso porque ellos querían hacer una vida normal y las personas que tenemos esos dones no tenemos una vida normal. Venimos a hacer esto, con todo lo que conlleva y la compensación no es de este mundo, la ganará tu alma. Que la gente te mire raro, te vean como un loco y te lo digan, que te dejen tus amigos y te veas solo, son algunas de las cosas que te pueden suceder colateralmente al contarles tu caso. A la persona que le empiezan a suceder estas cosas extrañas y no encuentra explicación, es más duro todavía de llevar. Parece que visto así sea una maldición realmente, pero no es así para nada. Me reservo lo positivo para el final y te interesa todo lo que voy a explicar. No preocuparse, y cuanto antes lo asimiléis mejor, porque vuestra vida no es del todo normal. Lo mejor es aceptarlo y entregar tu vida a ayudar, porque Dios ha puesto confianza en ti y te ayudará a poder llevarlo. Todos vosotros que estáis viendo este vídeo, os pasen estas cosas o no, es conveniente que tengáis agua en casa, como os explico en el vídeo que os dejo arriba. Es importante que lo hagáis porque tendréis la casa un poco más limpia de estas energías que os piden ayuda y os encontraréis mejor. También os aconsejaría que llevarais con vosotros una cruz de madera, por lo menos hasta que pasara el tiempo y os encontrarais mejor. No encendáis velas dentro de casa, atraeréis a estas energías y no os encontraréis bien. Intentad no frecuentar lugares con mucha gente. Si encontráis a una persona en vuestra ciudad, pueblo o alrededores que sepa de estas cosas y os pueda guiar, estupendo. El Padre normalmente nos pone a alguien en el camino para ayudarnos, pero hay veces que las personas se han tenido que apañar por sí solas porque no han tenido a nadie que les explicara. Si encuentras a esa persona y ves que hace el bien, trabaja para el bien, te da buenos consejos y notas mejoría en tu vida, no la dejes y no pruebes de ir a otros sitios para contrastar lo que te dice o buscar segundas opiniones. No es bueno y te cargarás de energía negativa, para al final ir a la persona de siempre a que te descargue. Descargarse es que una persona con más fuerza espiritual que tú y esa capacidad te quite esa energía negativa que se te ha pegado. Cuando os encontréis muy depresivos o enfurecidos, poned música que os guste, convenientemente no depresiva, que os calme o alegre. Salid a la calle, que os dé el aire, ir a un lugar tranquilo a despejaros. Haced cosas que os devuelvan la felicidad. Seguid mis consejos. Espero que encontréis en mí y en mis vídeos las explicaciones que necesitáis. Mucha paciencia, tomadlo con calma. Si tu hijo ve espíritus, los nota, los oye, ve sombras, sé que lo estaréis pasando mal, pero tranquilidad. Poned agua en casa y sobre todo en su habitación, como digo en el vídeo que dejé. Y si sobre todo le sucede de noche, poned un recipiente de agua más grande en medio de alguna habitación de la casa. Ponedle una cruz debajo del colchón o su almohada. No encendáis velas dentro de casa. Y prestad atención, como dije, si la cosa va a más o poco a poco el niño ya no dice esas cosas. Hay niños que pueden llegar a verlos, pero con el tiempo esto deja de suceder, pero hay otros que es un don y les continuará. Entonces es esperar, con paciencia, y si el niño padece mucho, dejo mi correo al final del vídeo y hablamos.
Hay personas que les suceden cosas espirituales y no creen que provenga de Dios. Se interesan por el tema, estudian, investigan, adquieren unos conocimientos y se ponen a ejercer ciertos actos, sin pedir permiso a nadie y sin ser conocedor de las consecuencias. Y se ponen a guiar a personas o a dar consejos sin saber, y puede ser peligroso. Veréis, hay dones que se adquieren de dos maneras. Al nacer, tienes el don de nacimiento y se despierta en cada persona en una edad distinta, cuando Dios te lo tiene marcado. Hay otros que han sufrido un accidente o enfermedad, han estado a las puertas de la muerte. Muchos suelen haber visto el túnel y vuelven con un don. En estos dos ejemplos, o por nacimiento o por algo sucedido cercano a la muerte, Dios te da ese don. Te lo da Dios, vuelvo a repetir. El médium, el vidente, el sanador, etc. no se aprende y no se adquieren dones porque otra persona te dice que te los otorga Él o los puedes aprender. Tú no puedes sanar con las manos si no tienes algo de luz que Dios te haya dado. Hay personas que son guías y te guían espiritualmente, pero ellas no te dan el don. Te pueden ayudar a desarrollarlo en un momento dado, pero cuidado con quién topáis. El mundo espiritual es muy complejo. Hay personas que hacen ritos, brujerías, invocaciones a seres del más allá. Hacen la ouija como si fuera un juego de mesa y abren puertas negativas que quedan abiertas y afectan a la gente en general. Y os invitan a hacerlo a vosotros. Mucho cuidado con las cosas que hacéis, porque estáis invocando fuerzas que no sabéis de dónde provienen y pueden ser muy perjudiciales para vosotros. Hay personas que me dicen que conocen a brujas que están enseñándoles a hacer cosas, otros hacen reiki porque quieren sanar. Cuidado donde os metéis, porque os metéis por vuestra propia voluntad, nadie os ha llamado a meteros en estas cosas. El Padre no os ha dado don para ejercer. Podéis ayudar de muchas maneras si es lo que realmente pretendéis. Las energías espirituales están ahí. Como os he dicho antes, venimos de la luz, somos luz, pero esa fuerza se puede usar de varias formas. Me llegaron a preguntar una vez, ¿todas las personas que tienen don hacen el bien? Pues no tiene por qué. El que tiene luz la puede usar para hacer el bien o el mal, según con las fuerzas que trabajes. Dios confía en ti y siempre nos da libertad de decisión. El que trabaje para Dios sanará o ayudará, y el que trabaje para el de abajo hará trabajos de amarres a otras personas, etc. Magia negra en general. Observad bien dónde habéis ido para que os ayuden. Este consejo es para las personas que acuden a personas con dones o que hacen trabajos espirituales. El don que da Dios a esa persona es para hacer un bien, y lo que gratis se te otorga, gratis tienes que ofrecerlo. La persona que cuando acaba su trabajo te pide una cantidad de dinero no lo está haciendo bien. Hay muchos videntes que pueden ser que sean muy buenos, pero viven de ello cobrando por sus servicios. Y sus actuaciones dejan en entredicho a gente que tiene don de verdad. La gente los mete en el mismo saco. Nadie debería cobrar por ofrecer ayuda espiritual. Después tienen que darse cuenta que cuando van a brujos a que les hagan trabajos a otras personas, las fuerzas a las que pides ayuda son oscuras. Tú inicias el hecho de que esa magia negra se produzca a través de un brujo, teniendo consecuencias que sufrirá otra persona. Mucho cuidado con lo que hacéis porque pagaréis las consecuencias de vuestra inconsciencia, en esta o en la otra vida. Pero os lo digo siempre, cada acto tiene sus consecuencias, nada queda impune. Cuidado con vuestras fotos, la gente puede hacer trabajos de magia negra con ella, igual que os pueden ayudar o os pueden hundir. Es una de las razones por las que no salgo en mis vídeos, por seguridad. Si os piden mechones de pelo, prendas de ropa o cosas raras, cuidado. Hace poco me contaron un caso de una mujer que fue a un brujo. Esta persona haría que sus negocios triunfaran. De hecho, las cosas le fueron muy bien. Ella ya pagó al brujo sus servicios y disfrutó de lo que pidió. Él, al ver que le fue tan bien, le pidió una nueva cantidad de dinero a la que ella se negó, alegando que ya le pagó en su día sus honorarios. Como ella no accedió a sus peticiones, él la amenazó con hacer un rito que hiciera que las cosas le fueran peor de lo que le fueron al principio. Pues como ella no pagó, las cosas le empezaron a ir mal. Hasta su marido tuvo un accidente con la moto, les arruinó la vida.
Así trabaja Lucifer, te da todo lo que pidas material, pero después te cobra de más y te cuesta muy caro los favores recibidos. Mucho cuidado a dónde vais, hay mucha gente mala y mentirosa. Hay gente que no cree en Dios, pero sí cree en las energías. Como digo mucho, no creen en Dios porque lo relacionan con la iglesia. Muchos decís, algo tiene que haber, pero no le queréis llamar Dios. Todo esto lo respeto, la opinión y la creencia de cada uno. Pero me duele en el corazón que el mal hecho por personas lo pague Jesucristo. No lo merece. Respeto a aquel que cree en las energías, porque las energías están ahí, interactúan con nosotros, nos aconsejan o incitan, y algunos las sufrimos. Aunque muchos se empeñan en decir que el muerto nada sabe, y después de la muerte no hay nada, el muerto se entierra y ya está. Si esta gente hubiera vivido solo 5 horas de lo malo que yo me ponía por estas almas que me pedían ayuda, seguro que no pensarían eso. Y seguro que creerían, pero Dios no quiere que creáis así. Yo lo tuve que pasar y lo pasaría 1000 veces sabiendo que ese camino me llevaba a Jesús. Qué bonito es creer de corazón. Os voy a contar una breve historia que me sucedió. Un día fui a visitar a la persona que me ayudó en mis inicios. Allí había un joven, el cual fue para que le aconsejara. Cuando termina el chico, nos quedamos solos y le pregunto, ¿qué te ha parecido? Me dijo, todo bien, pero lo lleva todo muy a la religión. Me habla de Dios y yo no creo en Dios, creo en las energías. La cosa queda ahí, seguimos hablando y me comentaba que él ponía las manos, daba masajes y quitaba las contracturas muy rápidamente. Después me dice que limpiaba casas de energías negativas y se me ocurre preguntarle, ¿y cómo haces? Me dijo algo que nunca se me olvidará. Me dice, pues entro a la casa, voy haciendo cruces por las esquinas y le pido ayuda al arcángel San Miguel para limpiar la casa. La pregunta que yo le hice después era necesaria. Le dije, ¿y para quién trabaja el arcángel San Miguel? ¿Queréis saber su respuesta? No la tuve. Se dio media vuelta, me dijo adiós y no lo he vuelto a ver más. Jolines, tanto os cuesta aceptar que Dios existe. Aunque lo tuvierais delante, renegaríais de él, ya pasó. Que no creáis en la iglesia vale, pero ¿por qué no creéis en Dios? Por cosas malas que hicieron los humanos, que lo hacían por él. Es como si alguien hace algo malo en tu nombre y lo pagas tú. ¿A que no es justo? Él no prohíbe tus acciones, te aconseja y te compensa después. Existen las energías, pero también existe Dios, si no, ¿quién las creó? Hay gente que hace viajes astrales, lo que otros llamáis el desdoblamiento. Hay personas que tienen un dominio de esto increíble y viajan por el plano astral, pero esto no es lo normal e incluso lo recomendado. Para quien no sepa de lo que hablo, lo explico. Este suceso ocurre cuando una persona se queda dormida y siente que se ha despertado. Se incorpora, se gira y observa que su cuerpo sigue tumbado durmiendo y te está saliendo del cuerpo. Hay casos que se han visto flotando encima de su cuerpo. Yo tuve la experiencia que me quedé dormido raramente en casa de un familiar y observé cómo me di una vuelta por la cocina y después rápidamente desperté, aunque no podía abrir los ojos en varios segundos y desperté con espasmos. Mi mujer en casa de mis suegros se durmió en el sofá y le sucedió. Se vio andar por el comedor y gritaba llamando a su madre y no la oía. Vio cómo llamaron por teléfono, lo que estaba viendo en televisión, hasta la hora que era. Cuando despertó, se lo contó a su madre asustada, porque no podía despertar. Le volvió a pasar otra vez en el mismo sofá, pero hizo algo que ahora os voy a aconsejar. Cuando suceda esto y os asustéis y queráis despertar, tranquilizaros, rezad un Padre Nuestro y volveréis al cuerpo. Seguís unidos por el hilo de plata o de la vida que llaman, pero tengo oído que no es bueno realizar esto. Ya lo hacéis en sueños, pero inconscientemente. En esto de la espiritualidad no hay que intentar saber de más, solo hasta donde te dejen.
Por mi experiencia, depende de lo que le vayas a explicar al médico que te pasa, no vayas. Los síntomas que he comentado son los habituales, entonces cuando te acostumbras de que te sucede a menudo, pero no continuamente, tú mismo te vas a dar cuenta de que esos síntomas son espirituales, que no estás enfermo. Cuando estás más acostumbrado a ello y notas algo diferente, ya te das cuenta cuando tienes que ir o no al médico. Si vas al médico contando que sientes palpitaciones, escalofríos, que parece que sientes que te observan, que hay alguien contigo, o le dices que lo que soñaste sucedió realmente después de soñarlo, te puede dar cita con el psicólogo y tal vez unas pastillas relajantes. Pero si le dices que ves espíritus o sientes que te hablan al oído o cosas similares, te dará cita con el psiquiatra directamente. Yo tenía un vecino que le sucedían cosas y fue al médico. Pasó por varios médicos expertos, un poco experimentando con él por las cosas que contaba. Me llegó a decir que estuvieron a punto de darle la incapacidad en el trabajo y una paga por loco. Eso me contó él, y paga que nunca le dieron, porque estaba apto para trabajar. No estáis locos, tenéis un don, pero estas cosas tenéis que tener mucho tacto a quien se las contáis, porque la gente es incrédula y os tachan de locos o se ríen. Y lo que es peor, gente que cree en Dios y te diga que eres satánico, como me dijeron a mí testigos de Jehová al saber que era medium, y tenga esta misión de hablar para el mundo, y los mismos creyentes en Jesús, que es para quien considero que hago todo esto, me critican y no me creen. Porque no lo pone la Biblia, cuando no saben todo lo que falta por escribir en la Biblia. Bastante sabéis y contamos y no se cree en él igualmente. Yo te doy la solución. Si quieres ir al médico a explicarle, es decisión tuya. Lo único que me tomaba eran pastillas de valeriana, que son hierbas, para los nervios, pero nada de medicamentos. Nunca tomé medicamentos por esto, porque me guiaron bien. Esto es espiritual, no material. Según la elevación espiritual de cada persona, comprenderá mejor y aceptará las consecuencias que trae estos dones y lo que significa tenerlos. Podrás tener una vida normal, pero tu lado espiritual estará ahí, es adaptarse. Cuando me comentaron lo que os estoy diciendo a vosotros ahora, de por qué me sucedía eso, me dijeron: el camino del Señor es un camino de espinas. Cuando intentes hacer el bien, te insultarán, te escupirán, se reirán de ti, pero cuando aceptas que no tienes una vida normal, que no te importa tener una casa mejor o peor, que no te importa vestir de marca o tener un gran coche o poder irte de vacaciones todos los años, cuando no te importa que se rían de ti porque les dices que crees en Dios con fervor, cuando llegas a ese punto que lo material te da igual, que en lo único que piensas cuando te despiertas es en ayudar con el don que Dios te ha dado y hacer las cosas bien para que esté orgulloso de ti y no arrepentirse en haber puesto confianza en que podrías hacerlo, cuando dices con orgullo tengo un don de Dios, es cuando la espiritualidad la empiezas a trabajar y se encauza en el camino del Señor. Y todo lo material se empieza a solucionar. Todas estas cosas que te pasaban empiezan a no pasarte y a tener una vida más normal. Pero os tenéis que decantar por el bien o por el mal, no estar entre dos aguas. No sabéis cuántos ayudan los de arriba en vuestro día a día, cuando estáis mal, cuando necesitáis algo. Tan solo es pedirlo, siempre nos están escuchando. Todos los rezos son escuchados. Siempre que les pidas ayuda, la tendrás. Los que solo creen en las energías, tal vez también hacen muchísimo bien, pero están andando en el camino paralelo al de Dios. Ellos ayudan, pero sin pedir ayuda a nadie, van por libre. La felicidad que sentiréis al saber que Dios ha puesto sus ojos en ti para hacer algo, te sientes especial. Me siento querido por la ayuda que veo que tengo en mi vida. Lo pasé muy mal al principio, pero sabiendo lo que sé hoy, lo volvería a pasar 1000 veces. Una persona que no le sucedan estas cosas no tiene que ayudar así, procurar ser buena persona, ayudar y rezar por el mundo y por quien lo pueda necesitar. Este consejo es para todos, tengas don o no. Espero uséis vuestros dones y le busquéis utilidad para ayudar a los demás. Si algún familiar os dice que le duele algo y vosotros le dais un masaje y se le pasa, seguir haciéndolo.
Si veis que os encontráis mejor haciendo eso, seguid, más gente os vendrá a que les masajéis. Y si encima rezáis para que Dios os ayude a aliviar los dolores de esas personas, seguid. En vuestras manos está andar el camino y ver que haciendo esto os encontráis mejor. Si os encontráis peor, es que no es para vosotros. Con dejar de hacerlo, solucionado el problema. No estáis solos en esto. Tenemos una ayuda grandísima detrás. La felicidad de la tierra, de tener cosas, está vacía porque se limita a cosas, a emociones que sientas por tenerlas o disfrutarlas. No tengáis tristeza en que vuestros amigos os abandonan por esto y no encajas en ningún lado. Encajas en los planes de Dios y tienes a ángeles, santos, almas buenas como amigos y te cuida la Virgen y Jesús. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Qué empresa es mejor para trabajar y te pague tan bien? Este don es lo mejor que os ha podido pasar, porque vuestra felicidad rebosará. Pensadlo. Que Dios os bendiga a todos e ilumine vuestro camino.